Bueno, y saludamos con mucho gusto a el señor Herman Carrasco. Él es especialista en Medio Oriente, alumno en el doctorado de Ciencia Política y profesor en Relaciones Internacionales en la misma Universidad de Guadalajara. Herman, si te parece, vamos a iniciar contigo y platícanos un poco del contexto de lo que está sucediendo actualmente en Medio Oriente. Muchas gracias, Alberto, por la invitación, a todo tu auditorio un saludo también, a las personas que nos escuchan ahora o en algún momento que nos escucharán, un saludo para todos. Eh, Quisiera empezar señalando los ataques del 7 de octubre, los más recientes ataques del 7 de octubre por parte del movimiento de resistencia islámica Hamas Ujú. contra el Estado de Israel, que rompió muros, rompió barreras, rompió el bloqueo al que han estado sometidos desde el año 2007. Ante esta situación se vino una desproporcionada respuesta por parte del Estado israelí acusando a este movimiento que lucha contra el bloqueo, acusándolo de terrorismo, y entonces viene esta coyuntura coloca nuevamente en el centro la discusión sobre el asunto de Palestina, sobre la cuestión que está ocurriendo en ese territorio que ya hace 73 años fue dividido y que Ujú. ahora no se permite la existencia del Estado palestino, se vive bajo bloqueos, bajo asedio militar, político y cultural por parte del Estado israelí, y aparte de esto, bueno, la convivencia de la comunidad internacional en apoyo a los hechos de Israel. Ahora, ¿por qué truena? ¿Por qué se revive este conflicto en este momento? Realmente es un conflicto que no ha tenido un momento final. Tuvo un inicio que fue en el 48, 1948, Ujú. y a la fecha no se ha detenido en ningún momento. Es un proceso de expansión territorial por parte de Israel para ir desplazando a los árabes palestinos de esta región, del territorio llamado Palestina, que cambiaron la denominación, instauraron un nuevo modelo estatal y con eso fueron desplazando a esta población de esta región. Lo que tenemos ahora, por ejemplo, es en un principio un territorio dividido en dos estados, el Estado israelí y el Estado palestino. Realmente el segundo, el Estado palestino, nunca ha existido como formación estatal debido a los impedimentos que la formación estatal israelí impidió que se resolviera. Ujú. Entonces, lo que vemos ahorita es una reactivación del conflicto, pero de una situación que ha permanecido inalterable en los últimos 70 años. Inalterable en el sentido de la relación de lo que se pide, porque se ha tenido picos de guerra más elevados y se ha tenido momentos de exaltación más elevados. Recordemos tan solo la guerra del 56 del Frente Árabe contra Israel debido a la respuesta por la nacionalización del canal de Suez, Ujú. la respuesta de la segunda guerra israelí, perdón, la tercera guerra israelí en el 67, donde prácticamente Israel se expandió a todas las zonas limítrofes, y también la guerra del 73, que fue más bien una guerra de recuperar los territorios por parte de Egipto. Y después de esto se pausan las guerras entre estados y viene una nueva ola de guerras, pero ahora de carácter asimétrico. Ya es, por ejemplo, la población palestina en la primera intifada en el 87, Ujú. una batalla de piedras contra tanques. La gente desarmada empieza a resistir el embate expansionista del Estado de Israel. Perdón, es que parece que eso que tú estás diciendo se está repitiendo de nueva cuenta, ¿no? Así es. Este 7 de octubre, en donde no daba uno crédito del tamaño de la respuesta tan violenta, yo creo que incluso hasta entre los propios parámetros militares existen condicionantes que obligan a la reflexión de la ética, a la reflexión de los códigos militares, ¿no? De cómo se tiene que hacer una guerra y contra quién. La gran interrogante es, ¿Israel a quién enfrenta? ¿O qué enfrenta? Para dar una respuesta de ese tamaño. Acabas de decir algo muy puntual porque dices, una guerra se hace entre iguales, es decir, entre un estado frente a otro estado que ambos Uh-huh. tienen población civil, población militar, y parte de este código humanitario, el derecho internacional humanitario, dice o señala que el conflicto debe ser entre militares.
y que los objetivos deben ser militares para frenar en todo caso al enemigo, protegiendo a la población civil. Aquí la cuestión es que no es una guerra, eso hay que dejarlo muy claro, no es una guerra, es un conflicto de carácter asimétrico. Es un Estado con capacidad militar, con capacidad misilística, con capacidad nuclear, contra una guerrilla, contra un grupo que produce sus propios misiles, produce sus propios cohetes, pero con lo que les permiten tener en el territorio que, por cierto, está bloqueado. Está bloqueado por mar, tierra y aire desde el año 2007. Entonces, ¿con qué hacen sus propios armamentos? Este grupo militar, paramilitar, llamado Hamas, que aparte controla democráticamente la franja de Gaza, pues con lo que puede está luchando contra lo que perciben como su enemigo, que es el bloqueo israelí y prácticamente todo el Estado israelí. Y cuando digo el Estado israelí, quiero hacer referencia al aparato gubernamental, militar y de seguridad, que es contra el que le está compitiendo. Vemos entonces que es un conflicto asimétrico porque vemos un Estado bien armado frente a una guerrilla, no podremos decir totalmente desarmada, pero sí mal armada. Y ese es el gran conflicto. ¿Quiénes son las principales víctimas? La población civil. La población civil por parte de Israel, por ejemplo, que recibe los impactos de los cohetes que no están orientados con objetivos precisos y caen donde pueden caer, donde les alcanza el límite y la velocidad, impactan pudiendo lastimar a población civil. Pero el Estado de Israel, consciente y con la precisión, la inteligencia y la capacidad que tiene, asesta un castigo colectivo a toda la franja de Gaza. Es decir, en el intento por detener a la milicia, atenta contra hospitales. Vimos el caso de la semana pasada del hospital cristiano, porque que eso también hay que señalarlo. En Palestina conviven cristianos y musulmanes como religión, y por cierto, Israel se edifica como un Estado judío. Permíteme tantito, vamos tratando de dar un poquito más de contexto, ¿no? Claro que o sea, cuando tú mencionas todo esto, habría que tomarlo en consideración desde lo que significa el ver cómo un misil acaba con vida de civiles y con vida de infantes, que ahí cambia totalmente, ¿no? Ese es un punto. El otro, tenemos que tomar de manera forzosa las dos visiones de lo que está sucediendo en Palestina. La visión de Occidente, encabezada por Estados Unidos, que por cierto hoy se ve muy débil en su posibilidad de convocar al diálogo, que parece que no lo va a lograr. Y por otro lado también tendríamos que ver la forma como Israel está integrado militarmente, ¿no? Se le considera como la 18ª nación más poderosa en materia balística, en materia militar. Exacto. Y creo que eso es muy importante, pero un elemento también que es de vital importancia es saber contra quién se enfrenta Israel. Si en realidad es una guerrilla, es un grupo de terroristas, como se dice en Occidente, o si es un pueblo que no ha logrado constituirse propiamente de nación. No sé. Todo lo que acabas de mencionar está imbricado de una manera muy compleja, que es necesario como irla desenrollando lentamente, porque sí es un caso complejo entender tanto una postura como otra. Aquí la cuestión es que una coyuntura nos enfoca en lo que está ocurriendo, pero olvidamos el problema de origen. El problema de origen es que un territorio se partió con la anuencia de las Naciones Unidas. De los primeros casos que comenzó a resolver las Naciones Unidas a partir del 45, concretamente en el 47, resolvieron hacer que este territorio fuera dividido, uno para el Estado israelí, con la mayoría de judíos, y otro con mayoría de árabes palestinos. Ese fue el plan original. El 53% del territorio iba destinado a un 33% de la población, los judíos. Y cuando digo judío, quiero hacer referencia a este concepto de la población que emigró a Palestina con esta idea, no en un enfoque de antisemitismo. Porque si habláramos de antisemitismo, tendríamos que remontar a las razones por las cuales Europa expulsó y apoyó el movimiento nacionalista sionista para implantar a los judíos en territorio palestino. Y tenemos el 47% de territorio árabe para los árabes palestinos,
en una proporción de una población cerca del 63% más o menos. Es decir, mucho territorio para poca población y poco territorio para mucha población. Y con el estatus de Jerusalén como estatus internacional, con lo que ello signifique en ese momento. Y déjame poner una analogía para entender esta cuestión de origen, que es la que luego pasamos por alto y no la tenemos en cuenta y es necesario retomarla. Siempre pongo esta analogía de, imagínate que tú tienes tu casa y una persona llega a tu casa y te dice, por favor, déjame entrar, fíjate que estoy teniendo unos problemas, los que tú quieras. Tú le permites la entrada a tu casa y le dices, quédate en este cuarto, en el cuarto de visitas. Este cuarto tú puedes disponer de él como tú quieras y ahí te dejo. Poco a poco, él se empieza a adueñar de tu casa. Y entonces llega un momento en que tú le dices, ¿sabes qué? Tienes tanto tiempo viviendo conmigo, es necesario que te vayas. Y él dice, no me voy a ir porque ahora esta casa me pertenece. Porque tú me dejas entrar, por los motivos que sea, se adueña de la casa. Y entonces dicen, vamos a un juez, que el juez lo resuelva. Y el juez resuelve que tu casa sea dividida en los dos. Tú te opones a esa imposición del juez, pero la persona que no tenía nada se alegra y dice, el juez lo dijo, tengo la autoridad legal y legítima de quedarme aquí. Esa situación pasó en el territorio palestino. ¿Qué pasó después? Cuando termina el mandato británico, sale la declaración de independencia de Israel y ahí empieza un proceso expansivo. Esto, como lo marca la historia que ocurrió. Pero dentro del proyecto sionista mundial, es decir, de un tipo de nacionalismo religioso para los judíos en territorio palestino, era que prácticamente todo el territorio sea puramente judío. ¿Con qué intención? Con la intención de que por primera vez tenga un estado con esas características. Todo lo que no sea judío, vamos a tener que desplazarlo. Y lo dicen las mismas autoridades israelíes. Bueno, los árabes tienen más espacio, tienen muchísimo espacio. Hay que llevar a los árabes palestinos a su territorio, a sus propios conciudadanos. Ese es el gran problema fundamental. Entonces, las guerras subsecuentes han sido, primera, porque no existe el Estado de Israel. A partir del 67 se aceptó la existencia del Estado de Israel y ahora dicen, vamos a convivir pues los dos. El problema está en que ahora el Estado israelí no acepta la existencia de un Estado palestino por tal vez el temor fundado de que si tuviera un Estado a un lado de él tan, digamos, lastimado, podría generar procesos de conflicto inmediato. Por lo cual el Estado israelí ha destinado su capacidad militar, su capacidad bélica, en todo momento apoyado por Estados Unidos, económica, militar, estratégica y de inteligencia, para conservar su estatus como Estado y para que el Estado palestino no se reconozca como tal. Hasta los años 90 se reconoce la existencia de una autoridad nacional palestina que puede ir a la ONU a hablar, pero no a votar. Tiene derecho de voz, pero no tiene derecho de voto. Es un miembro observador, ni siquiera Estado observador. Pero ¿qué pasó en Gaza? Justamente, bueno, para empezar, el territorio palestino está dividido en dos partes, sin conexión entre sí. La parte de Cisjordania y la parte de Gaza. La parte de Cisjordania está dividida, fragmentada como en los tipos apartheid de Sudáfrica. Está la zona A, la zona B y la zona C. La primera zona es de control pleno de la Autoridad Nacional Palestina, el segundo de control mediado entre el Estado de Israel y la Autoridad Nacional Palestina, y un tercer área donde es solo la autoridad israelí gobierna. Es decir, no tenemos un Estado soberano, independiente, con esas ideas que tenemos como de nacionalismo. En cambio, en Gaza sí se les permite que controlen toda la Gaza, pero tienen un muro fronterizo alrededor del perímetro de la franja de Gaza. No se les permite volar, no se les permite pescar, no se les permite ni siquiera el dominio del mar. Y eso lo controla el Estado de Israel. ¿Qué hace esta milicia? Que, sí, es verdad, diversos países de la Unión Europea, Estados Unidos, catalogan a esta organización como terrorista. Sí. Es una guerra discursiva. Y terrorista por excelencia, por encima de muchos otros grupos que también se denominan así, ¿no? Exactamente. El calificativo terrorista ayuda
a mediar entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos en el discurso político. Pero en la arena bélica deberíamos de entenderlo de otra forma. El grupo Hamas es un grupo, ellos se llaman Movimiento de Resistencia Islámica, si traducimos su nombre al español. Están luchando contra el bloqueo y tienen un objetivo superior, que es el reconocimiento del Estado palestino. Ok. ¿Qué seguiría a tu juicio conforme se va tendiendo esta línea bélica en esta parte del mundo? Pienso que las instituciones internacionales deberían de tener un objetivo claro de cese al fuego inmediato. Es lo primero que tienen que hacer. Parar la guerra. Parar el conflicto ya. Ese es como lo inmediato. Posteriormente llamar a un diálogo de todas las personas involucradas, tanto políticos israelíes como políticos palestinos, porque casualmente en todas las negociaciones los palestinos han estado figurando tras bambalinas, como en segundo plano. Siempre buscan a otro interlocutor, ya sea Jordania, ya sea Egipto, ya sea otro mediador. Evidentemente, esto necesitan un mediador a nivel internacional diferente a Estados Unidos, porque ya se demostró que la estrategia mediadora de Estados Unidos ha fracasado. Okay. Eso sí queda claro en este conflicto. No ha podido resolver el caso ucraniano, mucho menos va a poder resolver el caso palestino, porque tiene ya 70 años, donde Estados Unidos irrenunciablemente apoya a Israel, y de hecho lo dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, cuando visitó al primer ministro israelí: yo vengo en calidad de sionista, de judío sionista. Entonces ya ahí vemos dónde está el respaldo, y una persona que es parcial en su juicio no puede ser mediador. Así es. Bueno, vamos a dar tiempo para escuchar los testimonios que nos hacen llegar justamente ahí de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, para que usted conozca cómo está palpando la comunidad universitaria aquí en el centro occidente de la República Mexicana este conflicto de índole mundial, y posteriormente regresamos con el señor Juan Carlos Cornell.